Yo soy Raquel Guitián, R5 de Pontevedra, y vamos a dar comienzo a esta sesión interhospitalaria titulada Menisco, pieza clave de la rodilla, del paradigma resectivo a la preservación. Pues para ello hay que entender una serie de números. Como traumatólogos en el mundo, el primer procedimiento que hacemos es la artroscopia de rodilla, y dentro de esta la menistectomía. Más de 1 millón de menistectomías al año en los Estados Unidos, más de 400.000 en Europa, y esto con resultados además heterogéneos, sobre todo a largo plazo, y con un coste sanitario y social elevado por las consecuencias que acaba llevando en nuestra articulación esta práctica. Esto comienza en los años 70, en el que si estaba roto el menisco se quitaba. En los años 2000 aparecen las primeras evidencias de estas consecuencias degenerativas de tanta menistectomía. En el año 2016 aparece el primer consenso ESCA, donde nos habla de que el tratamiento de las lesiones degenerativas debe de ser conservador. En el año 2019, segundo consenso ESCA, que habla de las lesiones traumáticas, y en el 2024 el tercer consenso ESCA en este sentido, donde ya nos habla de la rehabilitación incluso como tratamiento no operatorio en algunas lesiones como primera línea. Hay que entender que tenemos dos tipos de lesiones. Hay que hacer una primera diferencia, y es la lesión traumática y la lesión degenerativa, porque esto tiene implicaciones terapéuticas radicalmente diferentes. El mecanismo de una traumática va a ser agudo en un paciente más bien joven, con una rotura clara, y el abordaje va a ser la reparación preferentemente. Al contrario, en un paciente con una lesión degenerativa de una edad más avanzada, el primer tratamiento veremos, la primera línea será el conservador. Hay que entender una anatomía detallada para el abordaje quirúrgico. Macroscópicamente, desde una visión craneocaudal, tienen forma de media luna. El menisco medial forma más de C y el menisco lateral con una forma más de O, cubriendo una mayor superficie de la meseta. Se van a dividir en tres áreas: cuerno anterior, cuerpo y cuerno posterior, y desde una visión transversal tienen una forma de cuña de base periférica. Se insertan en la meseta tibial mediante las raíces meniscales. Es una zona de transición menisco-hueso que va a ser muy importante para la biomecánica. Y el menisco externo presenta además una unión capsular más laxa al presentar el diatopoplito que vemos en la imagen de la derecha, por donde accede dicho tendón al interior de la articulación. Tenemos además que el menisco externo presenta dos estabilizadores adicionales en su asta posterior. Son los ligamentos menisco-femorales, el de Gruisberg, que une el cuerno posterior con el cóndilo femoral medial por detrás del ligamento, y tenemos el de Humphrey por delante. Intervienen en la limitación de la traslación posterior de la tibia. Aquí también podemos ver esas zonas de cuerpo y cuerno anterior. Y también debemos de entender que es muy importante conocer que existen tres zonas vasculares: la zona roja-roja, la zona roja-blanca, que es nuestra frontera, donde nuestra reparación es posible, y la zona blanca-blanca vascular, donde la reparación es de alto riesgo de fallo. Por lo tanto, tenemos las zonas vasculares, las inserciones radiculares con una anatomía crítica, y las estructuras meniscocapsulares posteriores, que veremos son importantes para un tipo de lesión que será la rampa. Y esto es importante entender. La biomecánica meniscal van a aumentar la congruencia articular, nos van a dar estabilidad. Es una estructura que va siguiendo el rollback de los cóndilos, de forma que en extensión están en posición anterior. Sin embargo, sus diferencias anatómicas hacen que el movimiento también sea diferente. El menisco lateral se traslada prácticamente el doble que el medial, y también la transferencia de cargas va a ser mayor a través del menisco lateral. Lo más importante es entender que es un convertidor de fuerzas. Distribuye las cargas, y esa resistencia, esa fuerza axial, la va a convertir en una tensión en aro, lo que llamamos las hub stress. Al estar anclado en las raíces, las fibras evitan que el menisco se desplace y distribuye la carga por toda la superficie. Las consecuencias de realizar una menistectomía: en el estudio realizado en los años 86 por Baraz, se vio con fil sensible a presión en rodillas de cadáver, se demostró que el aumento
del pico de presión total era el 235% cuando se realizaba una menistectomía total. Por lo tanto, sin una función meniscal hay un aumento de la carga focal y por lo tanto una degeneración precoz de nuestra articulación. Y esto lo vamos a ver en nuestro paciente lo vamos a diagnosticar con una clínica y una exploración física y una serie de pruebas diagnósticas. La clínica es un poco general para otros tipos de lesiones, dolor en interlínea, bloqueo, derrame, limitación de la movilidad. La exploración física nos va a orientar más el test de McMurray o de Apley, conocidos por todos nosotros, pero sobre todo el más sensible es el test de Tesali de apoyo unipodal. Hay ciertos movimientos como un pivote explosivo que nos tiene que hacer pensar en una rampa meniscal o el dolor a la flexión profunda pensar en una posible lesión de raíz. Por lo tanto, nuestras armas son la clínica, la exploración física y la resonancia magnética va a ser el gold estándar, no invasivo, con una sensibilidad y especificidad muy altas, pero hay en ciertos casos en los que haya discrepancias, en los que tengamos que realizar una artroscopia exploradora. Todo esto nos va a dar una clasificación morfológica de nuestras lesiones. Tenemos el desgarro longitudinal, que si sigue avanzando nos acaba dando un asa de cubo, el desgarro radial, el más complicado y también el más frecuente, desgarro en pico del oro sería su evolución, desgarro horizontal, que su evolución sería el desgarro en colgajo. Luego tenemos lesiones complejas, que son lesiones en varios planos que combinan todo este tipo de lesiones, sobre todo en contexto de degenerativas. Hay que hablar de una serie de lesiones especiales, como son las raíces meniscales. Se considera raíz meniscal la avulsión dentro de 1 centímetro de la inserción tibial radicular, equivale biomecánicamente a una menistectomía. Vamos a ver algunos signos radiológicos como son el ghost time, que es el signo del menisco fantasma, es la ausencia de una vascularización clara del cuerno posterior en las secuencias sagitales de resonancia, y en su lugar se observa una imagen hiperintensa en T2 que nos indica que el menisco ha desaparecido de ese lugar. También la extrusión meniscal será un signo de lesión de raíz. Hay un nuevo concepto, que es el concepto de la nueva tríada terrible, en vez de la tríada terrible clásica de Odongue que conocemos. Se habla de que el 8% de las roturas del ligamento cruzado anterior asocian una lesión tanto de rampa medial como de raíz posterior. Hay que saber insistir en que las lesiones de la raíz causan una deficiencia meniscal funcional equivalente a haber quitado el menisco por completo, a una menistectomía total. Por otro lado, tenemos como lesión especial las lesiones de la rampa. Son lesiones de roturas longitudinales periféricas en esa unión menisco-capsular posterior medial. Su incidencia asociada a lesión del ligamento cruzado anterior es muy elevada. Son lesiones que vamos a tener que ir a buscar, sobre todo en pacientes con un pivot muy explosivo. La resonancia aquí pierde fiabilidad, por lo tanto, el diagnóstico definitivo se realiza con una maniobra de Gilchrist o una maniobra transescotadura. La exploración artroscópica sistemática, los autores nos recomiendan hacerla siempre que tengamos una lesión del ligamento cruzado anterior. Y aquí podemos ver esa visión transescotadura y esa lesión de rampa. Incluso los autores hablan de que en una lesión del ligamento cruzado anterior deberíamos de ir a buscarla, si no la vemos transescotadura, pues por un portal posteromedial por sistema. Bueno, ahí lo dejamos. Sería esta la visión del portal posteromedial que realizaríamos por palpación en una zona blanda, cuyos márgenes son el tendón del semitendinoso por posterior, el cóndilo femoral interno por distal y el tendón del gastrocnemio por medial. Muy bien, y ahora que sabemos cuáles son nuestros tipos de lesiones, vamos al tratamiento. El tratamiento conservador, lo que nos dice la evidencia en 2024 es que está indicado sin duda en lesiones degenerativas. La menistectomía parcial artroscópica en estos casos ya es el tratamiento de segunda línea. Incluso existe un ensayo, el ensayo DREAMS 2024, que nos habla del tratamiento conservador en ciertas roturas traumáticas con rodilla estable que no tengan signos de bloqueo o signos mecánicos. En esos casos
Los resultados a nivel de dolor, de función y de calidad de vida fueron similares al de la cirugía. Por tanto, aquí ya tenemos también un cambio de paradigma. Antes veíamos una lesión en nuestra resonancia, una rotura, indicábamos cirugía. Ahora vemos esa rotura, vemos la clínica, vemos los factores pronósticos y decidimos las lesiones degenerativas, por lo tanto, no operar primero. Hay que hacer una educación del paciente con ejercicio supervisado. Si es necesario, realizaremos pérdida de peso y, por supuesto, una analgesia escalonada. ¿Cuándo consideraremos que esto fracasa? Fracaso del tratamiento conservador en lesiones degenerativas cuando llevamos más de 3 meses y no avanza, o cuando hay un bloqueo verdadero o una rotura en asa de cubo sintomática, por ejemplo. La menistectomía parcial artroscópica en estos casos sería necesaria. Y técnicas quirúrgicas, aquí regla de las 3 R's: retirar, reparar o reemplazar, o recitar para otro día o para otro compañero de la unidad de rodilla y que se busque la vida. Así que vamos con la menistectomía. Resultados clínicos muy buenos. Buenos cuando está bien indicada correctamente en lesiones degenerativas. Resecar solo las partes de tejido meniscal indispensables. Hacer una regularización del borde libre y preservar la unión menisco-capsular, que es esencial para mantener la transmisión de las cargas. Por lo tanto, aquí principio de máxima conservación. Tenemos otro concepto, no es menistectomía, es la saucerización que haremos en nuestro menisco discoideo. Ese error de diseño es un menisco que es una variante anatómica, más grueso, más ancho, de mala calidad, que va a ser propenso a una degeneración más rápida. Y en estos casos lo que hay que hacer es un remodelado, una saucerización. Además, si es inestable, se deberá suturar el remanente a la cápsula. Tenemos un signo patognomónico, es un chasquido audible y palpable al extender la rodilla, conocido como snapping knee. Y entonces vamos a meternos ahora un poquito ya en materia de la sutura meniscal. La sutura meniscal, criterios clave para realizarla sobre tejido no degenerado con un desbridamiento de los bordes, penetrar en el menisco de forma perpendicular al trazo de la lesión, esto será muy importante para que nuestra sutura sobreviva, dejar de 2 a 3 milímetros de tejido entre sutura con puentes de 5 milímetros entre puntos y usar, por supuesto, suturas no reabsorbibles. Parámetros que van a optimizar el éxito. Pues esto sería un caso ideal, tratarlo en las primeras 4 semanas, que sea un paciente joven, que esté comprometido a realizar 4 meses de protocolo de rehabilitación, lesiones además de las que nos gustan, longitudinales en esa zona roja-blanca, y si además nosotros realizamos gestos asociados para mejorar esa cicatrización, para mejorar ese ambiente cicatrizal, como puede ser refrescar márgenes de abrasión y trefinación, pues nuestra tasa de éxito va a ser muchísimo mayor. Mejor pronóstico, por lo tanto, cuando está asociado al ligamento cruzado anterior por ese ambiente cicatrizal que mejorado, localización lateral y una rotura traumática con estas características. La tasa de fallo global es del 19% a unos 5 años. Tenemos 3 principales técnicas: el dentro-fuera, todo dentro, fuera dentro. Por supuesto, para realizar cualquier reparación de nuestro menisco tiene que haber una desalineación no corregida controlada, una inestabilidad tiene que estar tratada y desde luego intentar que no sea en condropatías ya muy avanzadas, porque nuestra sutura va a fracasar o va a tener menos opciones de éxito. El inside out es la reparación artroscópica, es el gold estándar contra el que se han juzgado otras técnicas de reparación meniscal. Debido a que tenemos que pasar la aguja a ciegas hasta el exterior, no se va a recomendar en zonas posteriores, salvo que se realice un mini open y se saque bajo visualización directa. Para ello tendríamos que hacer un abordaje posteromedial o posterolateral abierto para proteger esas estructuras. Por tanto, esta se suele utilizar más en cuerpo y cuerno anterior, incluso es muy versátil, nos sirve para roturas complejas, incluso para trasplantes meniscales. La tensión va a ser controlable y pues tenemos que saber que existe ese riesgo neurovascular si vamos a la zona posterior. La industria nos ofrece pues cada vez más dispositivos que nos facilitan la vida en quirófano.
y la tasa de éxito de esta práctica va a ser el 60-80% para reparaciones meniscales aisladas y el 90% en contexto de reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Después tenemos nuestro estándar práctico cada vez más habitual, que es el All Inside, indicado en la zona y cuerpo y cuerno posterior, pero no queda exento de riesgo. El riesgo más crítico es el nervio peroneo común, el popliteo externo en el cuerno posterior o la arteria y vena poplitea, que son estructuras que tenemos en esa zona. Por lo tanto, hay que minimizar el riesgo, intentar no exceder los 15-18 milímetros de profundidad en nuestro menisco. Tenemos varios dispositivos actuales, unos que se basan en cápsula, otros que se basan en menisco. Los que se basan en cápsula sueltan un implante PIC bioabsorbible que se ancla en la cápsula posterior y traccionan del menisco unido a la cápsula. Las indicaciones van a ser roturas meniscocapsulares, rampas y la verdad que cada vez se utiliza más en cualquier tipo de rotura. La fijación es muy estable contra la pared, pero tenemos ese riesgo neurovascular extracapsular. Tenemos también, por otro lado, las basadas en menisco, que utilizan pasadores de sutura anterógrado, como es el Scorpion, el Neurostitch, distintos dispositivos de la industria, y han asumido pues, un papel cada vez más importante en ciertos patrones de desgarro. Estos pasan y recuperan las suturas verticalmente a través del menisco, facilitando pues, distintas configuraciones. Tenemos a continuación el fuera-dentro. Son agujas espinales o sistemas específicos que van a ir pasando nuestra sutura. Lo que haríamos sería introducir dos agujas donde queramos dar los puntos. A través de cada una introducimos un monofilamento y lo recuperamos a través de estas agujas y los atamos en la piel haciendo un mini open. Va a estar indicado para cuerno y cuerpo anterior principalmente. Y cómo vamos a configurar nuestra sutura. Aquí es importante saber cómo hacemos nuestro patrón de sutura. La sutura vertical va a ser la biomecánicamente superior al capturar las fibras circunferenciales del menisco y a veces pues, nos vemos obligados a hacer patrones de sutura horizontales o en lesiones ya más complejas, patrones de sutura más avanzados como puede ser el Mason Allen, que combina una sutura de colchón horizontal con una sutura simple vertical, que será el que se utilice para reanclar las raíces, como veremos posteriormente. ¿Qué pasa con las rampas? ¿Las reparamos? ¿No las reparamos? Aquí hay un poco de controversia. Lo que nos dice la literatura es que las lesiones mayores de 2 centímetros de longitud o inestables hay que repararlas, hay que ir a por ellas. Las técnicas All Inside versus la sutura desde portales posteromediales. Pues aquí tenemos unas imágenes donde vemos esa sutura desde el portal posteromedial utilizando una aguja pasasuturas primero por la cápsula y luego por el espesor completo del menisco. Por último se anudará esta sutura utilizando un bajanudos artroscópico y se comprobará la estabilidad del menisco con un palpador. Las lesiones de raíz hay que reanclarlas. Recordamos que no repararlas equivalen a la meniscectomía total. Hay varias técnicas definidas, está la fijación in situ o las técnicas transtibiales como la que vemos en esta imagen. El principio es restaurar la tensión de esas fibras circunferenciales del menisco. Está indicado en lesiones recientes con un cartílago normal o lesiones crónicas sin cambios degenerativos. Está contraindicado en lesiones condrales ya muy avanzadas o desalinaciones mecánicas o lesiones de la raíz con una degeneración meniscal muy importante. Por lo tanto, consejos para tratamiento quirúrgico: planificar portales, tenemos que tener una buena visión, para eso ojofectomía adecuada, el uso estratégico de cánulas para facilitar el intercambio de instrumentos, sinoviotomos calibrados al calibre adecuado y con aspiración, estimulación del paramenisco muy importante para favorecer y potenciar la cicatrización, verificar con palpador siempre la estabilidad de nuestra sutura y hasta dónde el alcance de nuestra lesión.
Las lesiones asociadas al ligamento cruzado anterior, tener en cuenta ir a buscar esa rampa, esa visión transescotadura. Y si necesitamos hacer gestos como el pie crust, que es la liberación medial, pues debemos hacerlos. Lo más importante es una visualización correcta de nuestra lesión. ¿Y cuál es el futuro o qué pasa cuando todo esto falla? Pues tenemos algunas opciones. El trasplante halogénico es una opción en pacientes jóvenes, en pacientes muy seleccionados jóvenes, sin condropatía grave, que han sufrido una mastectomía subtotal o total. Si escogemos bien el paciente, la supervivencia es del 70% a los 10 años. Luego tenemos otras cosas como son los scaffolds parciales. Esto se trata de es una estructura porosa que proporciona un andamio para que las células del paciente crezcan y reemplacen el implante con un nuevo tejido. Por ahora la evidencia es insuficiente como para recomendarlo. Lo mismo ocurre con las prótesis totales que aún están en desarrollo. En cuanto a la rehabilitación, el último consenso 2024 nos habla de que hay que hacerla basado en tipo de lesión y de tratamiento. La menistectomía basada en criterios y las reparaciones ya no solo en criterios, sino también en tiempo. El protocolo postmenistectomía es la carga según tolerancia desde el día 1, sin restricciones de movimiento, progresar según los criterios funcionales del paciente y más o menos la recuperación es entre 4 y 12 semanas. Los protocolos post-reparación hay que recordar que esas fibras circunferenciales traducen cargas, por lo tanto, en ciertos patrones vamos a tener que ser un poquito más restrictivos, sobre todo con esa zona de peligro, más 60 grados de flexión es donde el menisco comienza a moverse y sigues el rollback y aumentan las fuerzas de cizallamiento. Por eso, progresión gradual según tipo de reparación y localización. El consenso ESCA nos ofrece esta tabla guía. Básicamente, los desgarros verticales pueden empezar a hacer carga completa o parcial y en cambio desgarros ya radiales, horizontales o por supuesto los desgarros de la raíz van a permanecer unas 6 semanas sin carga y con una restricción de la movilidad. En lo que no hubo consenso ha sido en el uso de brace o en el uso de rodilleras en este último consenso ESCA. Por supuesto, el deportista es otro tema. Por encima de decir simplemente que va a necesitar asegurar un regreso seguro y exitoso a la actividad deportiva, cumpliendo una serie de criterios muy rigurosos que abarcan desde la ausencia de dolor hasta la plena recuperación funcional y temporal. Y todo esto, pues para finalizar, ¿cómo nos implica a nosotros? ¿Cómo nos implica al Sergas? Hay un cambio de paradigma, ¿no? Llevamos toda la charla diciendo que no hay que hacer menistectomías, no hay que hacer menistectomías, hay que salvar el menisco. ¿Y qué es lo que ocurre? Datos de Estados Unidos, uno de los estudios más grandes, con más pacientes, 2 millones de cirugías meniscales revisadas en 2024 y 94% de menistectomías, tan solo un 5% de reparaciones, un ratio 19-1 a favor de la resección. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Bueno, pues no creo que España y Galicia sea diferente en ese ratio 19-1. Sí que es cierto que no existe un registro público desglosado. El CIE-10 distingue entre menistectomía y reparación, pero no se publica con esta distinción. Galicia no dispone aún de un registro autonómico específico de cirugía meniscal que permita medir ese indicador reparación versus menistectomía. Por lo tanto, proponer su inclusión en el registro autonómico sería un paso necesario para evaluar el impacto real del cambio de paradigma en la práctica del Sergas. Recordemos que lo que no se mide no se puede mejorar. Y esto tiene un gran impacto asistencial. ¿Por qué importa esto? Porque en Galicia en el año 2024 aumentaron las cirugías totales un 6% y en el contexto de traumatología ha aumentado no solo la lista de espera, sino también pacientes en espera más de un 113% desde 2020, liderando el crecimiento de listas de espera. Con una lista de espera en traumatología que ha crecido un 113% en 5 años, carece de sentido asistencial y económico mantener un ratio 19-1 menistectomía versus reparación que condenará a un paciente significativamente a una nueva reentrada en listas de espera. Por lo tanto, la reparación, cuando está bien indicada, no es solo mejor medicina, es mejor gestión de recursos públicos.
Por eso nosotros proponemos aquí una propuesta de mejora, sabiendo que la mayoría de las lesiones degenerativas recuperan con tiempo y con tratamiento conservador. Establecer un protocolo de tratamiento rehabilitador reduciría artroscopias innecesarias, estableciendo criterios de derivación quirúrgicos claros y para ello también proponemos fomentar la formación en técnicas avanzadas de reparación meniscal y centralizar en un único centro hospitalario de referencia los procedimientos más complejos como pueden ser pues, trasplantes meniscales, lesiones multiligamentosas asociadas y, por supuesto, registrar y recoger nuestros resultados en un registro autonómico. Mensajes para casa, lesiones degenerativas, tratamiento conservador, lesiones traumáticas, siempre tratarlas que sea posible. La rampa, ir a buscarla en lesiones de cruzado anterior, repararla si es inestable. La raíz equivale a una menistectomía total, repararla siempre. Técnicas de reparación, pues hoy en auge el all inside y si podemos sutura vertical. Sustitución meniscal para ciertos pacientes seleccionados. La rehabilitación, muy importante, basada en protocolos de tiempo y función, y la reparación meniscal es la intervención más coste efectiva para roturas reparables y reduce la progresión a artrosis. Muchísimas gracias por la atención.